Señores universitarios, distinguido auditorio, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar con el tema número 4, el mismo que lleva por título, los bienes y los servicios económicos. 4.1 Introducción. Las necesidades se satisfacen a través de bienes y servicios. Se suele utilizar el término bien para referirse a los medios materiales como una mesa, un automóvil o un celular, y el término servicio para los medios inmateriales como son la educación y la salud. Bien es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o necesidades de las personas, es todo lo tangible. Servicio son actividades que sin crear objetos materiales tienden a satisfacer deseos o necesidades de las personas. Es todo lo intangible. 4.2 Tipos. Los bienes y servicios se pueden clasificar en función de diferentes criterios, según su carácter, según su naturaleza, según su función, según la relación que mantengan entre sí y según su prosperidad. Según su carácter o abundancia, los bienes se clasifican en bienes libres o gratuitos y bienes económicos. Los bienes libres o gratuitos son ilimitados en cantidad o muy abundantes. Su obtención no supone ningún esfuerzo económico y no son propiedad de nadie. Ejemplo, el aire que respiramos, la luz del sol, el agua del río. Los bienes económicos son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay de ellos y son apropiables. De su estudio se ocupa la economía. Ejemplo, el oxígeno, el agua potable, la gasolina. Según su naturaleza, los bienes se clasifican en bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de consumo, a su vez, se subdividen en duraderos y no duraderos. Un bien de capital no satisface directamente las necesidades humanas, permite producir otros bienes que sí lo hacen. Ejemplo, maquinarias y herramientas. Los bienes de consumo se destinan a la satisfacción directa de las necesidades. Los duraderos permiten un uso prolongado, por ejemplo, un automóvil, una lavadora. Los no duraderos, también denominados perecederos, se ven afectados directamente por el transcurso del tiempo. Ejemplo, los alimentos, la ropa, un helado. Según su función, según su grado de elaboración, los bienes se clasifican en intermedios y finales. Intermedios deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o de capital. Ejemplo, el petróleo y las materias primas en general. Los bienes finales ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso o consumo. Ejemplo, un libro. Según la relación que mantengan entre sí, los bienes se clasifican en complementarios y sustitutos. Los bienes complementarios son los que tienen que usarse conjuntamente para satisfacer una necesidad, de manera que el consumo de uno implica el consumo del otro. Ejemplo, el automóvil y la gasolina. Los bienes sustitutos son bienes que satisfacen la misma necesidad y que por tanto, si se usa uno, no se usa el otro. Ejemplo, la mantequilla y la margarina. Según su propiedad, los bienes se clasifican en bienes o servicios privados y bienes o servicios públicos. Los bienes o servicios privados pertenecen a un individuo particular. Su uso o consumo por parte de una persona impide que sean utilizados por el resto. Ejemplo, el reloj de mano. Los bienes o servicios públicos, su uso puede ser compartido por varias personas. Ejemplo, un parque. Material extra. Transcribe los tipos de bienes e incorpora un ejemplo en cada una de las clasificaciones. Justifica tu elección. 4.3 Requisitos. Las características que deben tener las cosas para ser considerados bienes económicos es que sean accesibles, que sea posible su utilización, aptos, que reúnan las propiedades necesarias para su utilización en la satisfacción de necesidades, limitados y onerosos. Los bienes superabundantes no son económicos, transferibles, que puedan ser intercambiables. 4.4
la necesidad de elegir. ¿Cómo toman decisiones los individuos? Como nuestros recursos son escasos, para satisfacer todas nuestras necesidades, debemos tomar decisiones de manera continua. A continuación veremos dos principios económicos que nos ayudarán a tomar decisiones: el coste de oportunidad y los costes irrecuperables. El coste de oportunidad de un bien o de un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que estamos dispuestos a renunciar, sacrificar para obtenerlo. Material extra. Menciona los costos de oportunidad de las siguientes alternativas. Decides ir a la universidad en lugar de trabajar. Decides ver una película en lugar de estudiar para un examen. Pasas la mañana del sábado durmiendo en vez de hacer deporte. Tomas el minibús en lugar de desplazarte en taxi. Como ya sabemos, el coste de oportunidad de un bien o de un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que estamos dispuestos a renunciar, sacrificar para obtenerlo. El coste de oportunidad es igual a los costes monetarios más los costes invisibles. Los costes monetarios constituyen el dinero gastado al tomar una decisión que me impide comprar otras cosas. Los costes invisibles son actividades que dejo de hacer o el dinero que dejo de ganar. Los costes irrecuperables son costes del pasado que no influyen en la decisión futura. Tomarlos en cuenta constituyen un error. Práctica. Define qué entiendes por bien, servicio, elabora un esquema de la clasificación establecida y menciona a dos ejemplos. Justifica cuál sería el coste de oportunidad. Has ganado 350 bolivianos en un concurso de televisión. Puedes elegir entre gastar el dinero hoy o depositarlo durante un año en una cuenta bancaria que paga un tipo de interés del 6%. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de gastar hoy los 350 bolivianos? Explica cuál ha sido el costo de oportunidad de tu última elección de consumo. ¿Ha conllevado algún coste de oportunidad social? Investiga y resume la biografía de Alfred Marshall. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Muchas gracias por vuestra atención.